Hola, bienvenidos al videocurso de especialización en fútbol base, en el cual vamos a ver el módulo relacionado con los principios técnicos individuales, en concreto con el apartado relacionado con el aprendizaje y el entrenamiento de la técnica. En este tema vamos a ver inicialmente en la sesión actual cuáles son los principios básicos del entrenamiento de la técnica, cuáles son los elementos sobre los cuales se fundamenta o sobre los cuales se basa, para posteriormente, una vez concretado el concepto y los principios del entrenamiento de la técnica, ver algunas de las estrategias que pueden llevarnos a conseguir los mejores resultados con nuestros deportistas. Entre ellos veremos apartados relacionados con la estrategia en la práctica, con la distribución en la práctica, con la práctica en condiciones de variabilidad y con la práctica en condiciones de interferencia contextual. Cada uno de estos apartados los iremos desarrollando tratando de contestar a las preguntas clave que atañen al entrenamiento de la técnica. ¿Cuáles son estos aspectos clave? Pues en primer lugar, y una vez que hemos concretado o hemos definido qué es el aprendizaje y el entrenamiento de la técnica y por lo tanto dejado claro los conceptos de técnica y de habilidad motriz, trataremos de contestar a las cuestiones sobre reconocer cuándo utilizar una u otra estrategia de práctica, así como saber cuáles son los efectos que tiene la distribución de la práctica sobre el aprendizaje y el entrenamiento de las habilidades deportivas y en concreto de la actividad relacionada con el fútbol. Una vez conocidos estos efectos, trataremos de aplicarlos al entrenamiento en condiciones de variabilidad, conociendo cuáles son sus beneficios y cuáles son las características o las condiciones en las cuales debe ser aplicado. Para, por último, repasar las características del aprendizaje y el entrenamiento de la técnica en condiciones de interferencia contextual. Antes de progresar es necesario que determinemos algunos elementos o algunos conceptos claves, entre ellos el concepto de técnica. ¿Qué es lo que se entiende por técnica? Si revisamos la bibliografía que trata en algún caso sobre esta cuestión, sobre el entrenamiento de la técnica, observaremos que no existe un acuerdo terminológico sobre el concepto de técnica, sino que en función del manual o en función del autor que sigamos, existen definiciones diferentes, conceptos diferentes. Nosotros en adelante vamos a seguir una definición que es sobre la cual vamos a construir el temario y que nos debe servir de referencia para las aplicaciones en el entrenamiento y en el aprendizaje. Así, definiremos como técnica aquella habilidad motriz que se realice de una forma precisa y con una adecuada combinación de destreza o de combinación de fuerza y de potencia. Este concepto de técnica, por lo tanto, hace referencia a otro concepto secundario, que es el concepto de habilidad motriz, que, por tanto, también deberíamos de concretar o aclarar, dado que por concepto de habilidad motriz también encontramos una seria confusión terminológica, tanto en los manuales escritos en castellano como escritos en otros idiomas. Así veremos que por habilidad motriz se entiende a veces también como tarea, o como destreza, o incluso como ejercicio. Y para nosotros entenderemos que la habilidad motriz es el gesto o la acción motriz que se realice con un objetivo determinado y que sea susceptible de ser medida y de ser evaluado. Así, una habilidad podría ser un golpeo, o un golpeo con el empeine, o un golpeo con el interior del pie. Una habilidad podría ser el saque de banda o un remate de cabeza. Son habilidades, aquellos gestos o acciones que se realizan con un objetivo concreto, en el caso del golpeo, trasladar el balón con el pie de un lugar del campo a otro lugar del campo, y que además es susceptible de ser medido, de ser evaluado en función de la precisión, de la velocidad del golpeo. Bien, una vez aclarados los conceptos de técnica y el concepto de habilidad motriz, nos tendremos que detener en qué es en lo que consiste el entrenamiento de la técnica.
Para hablar del entrenamiento de la técnica, nos basaremos en los conceptos fundamentales de aprendizaje motor, puesto que consideramos que son los elementos básicos que nos permitirán hacer una aproximación al entrenamiento de la técnica con mayores garantías de éxito. Así, lo primero que hay que tener claro es en qué consiste un proceso de aprendizaje motor y, en definitiva, en qué consiste un proceso de aprendizaje. Una definición operativa de aprendizaje podría ser aquella en la que se define como un cambio que se produce en la conducta, que se manifiesta de forma estable en el tiempo y que además es producto de la práctica. En el caso del aprendizaje motor, la conducta que vamos a provocar modificación es una conducta motora. Pero esos tres elementos, el cambio, la estabilidad y la práctica, son elementos fundamentales para entender cómo se produce el aprendizaje. Que se produce de la misma manera en un niño que tiene su primer contacto o su primera relación con un balón y trata de desplazarlo golpeándolo con el pie, como los procesos que se dan para modificar el gesto técnico de un deportista de alta competición. En todos los casos tenemos una conducta que queremos modificar, que queremos cambiar, que utilizamos el entrenamiento o la práctica para provocar ese cambio y que conseguiremos aprendizaje o conseguiremos un asentamiento de la técnica siempre que ese cambio en esa conducta se manifieste estable en el tiempo. Esto es aprendizaje motor y es la base del entrenamiento de la técnica. Ambas cuestiones, tanto aprendizaje como entrenamiento, deben ir de la mano para poder entender correctamente en qué consiste el proceso de entrenamiento de la técnica deportiva y, en este caso, aplicada al fútbol. Por lo tanto, la siguiente cuestión que tenemos que aclarar es el concepto o la concepción de entrenamiento. Podemos decir que el entrenamiento es el resultado de implementar una carga de entrenamiento sobre una persona de manera que éste se adapte a esta carga, elevando su capacidad funcional. Este es el principio fundamental del entrenamiento, que es la aplicación de cargas de entrenamiento, la aplicación de estimulaciones que provoquen inicialmente una crisis, una fase de alarma en el deportista, ante la cual tenga capacidad para adaptarse y para mejorar su capacidad funcional. Ambos elementos, por tanto, aprendizaje y entrenamiento, en realidad son la misma cuestión. El aprendiz, para tratar de mejorar su rendimiento o para tratar de cambiar su conducta, se expone a unas condiciones de práctica, a unas condiciones de entrenamiento que les llevarán inicialmente mostrando dificultad para solventarla, pero por su capacidad de adaptación tenderá a solventar y a estabilizar ese aprendizaje. Es por ello que la adaptación es el elemento fundamental de los procesos de aprendizaje. La adaptación es un elemento característico de todos los seres biológicos y del ser humano, por supuesto, en el cual le permite que tras la exposición a una determinada estimulación tienda a modificar su comportamiento tratando de adaptarse o de corregir su conducta atendiendo a ese estímulo. De ahí surge una de las cuestiones fundamentales sobre las cuales nos apoyamos en esta asignatura, que es considerar que en el proceso de aprendizaje de la técnica o de entrenamiento de la técnica es fundamental el que el aprendiz se adapte adecuadamente a la tarea propuesta por el entrenador. Es así que esa adaptación del aprendiz es el requisito necesario o inexcusable para poder hablar de entrenamiento. Y además nos lleva a considerar un concepto fundamental para el entrenamiento, como es el concepto de carga de entrenamiento. Tanto en aprendizaje como en entrenamiento, como hemos dicho, hay que plantear una carga de entrenamiento, hay que plantear una carga de práctica, y mientras que en el entrenamiento, sobre todo en el entrenamiento de la fuerza o de la resistencia,
más o menos disponemos de herramientas conocidas para poder valorar hasta qué punto la estimulación que estamos provocando es suficiente como para provocar una adaptación y no es excesiva como para provocar un sobreaprendizaje o un sobreentrenamiento. En el caso del aprendizaje tenemos más dificultad para poder dilucidar si la carga de práctica que estamos utilizando es suficiente como para poder provocar aprendizajes que sea lo suficientemente estimulante para el aprendiz y no sea una carga excesiva la cual le impida adaptarse o le impida progresar. De esta manera vemos cómo se explican del mismo modo el entrenamiento y el aprendizaje a partir de carga de práctica o de carga de entrenamiento, a partir de una estimulación que se le ofrece al deportista para que trate de mejorar su rendimiento, adaptándose y elevando su capacidad funcional. A la hora de aplicar cargas de entrenamiento de la técnica, por lo tanto, debemos de seguir una serie de principios o de un proceso para poder establecer estas cargas con las mayores garantías posibles. Nosotros proponemos el siguiente procedimiento, los siguientes pasos para poder preparar o estimar una carga de entrenamiento de la técnica. En primer lugar, hay que concretar cuáles son las condiciones de ejecución técnica. El entrenador o el experto en dicho deporte, en este caso en el fútbol, tiene que establecer cuáles son las características que tiene que tener un determinado gesto técnico. Y esas características, esas condiciones, son las que van a determinar posteriormente si el jugador se ajusta o no se ajusta a ese gesto técnico. Por lo tanto, el ajuste del deportista a las características de la ejecución va a depender también de las propias características del deportista, que sería el segundo paso a tener en consideración. Una vez concretadas las condiciones de la ejecución y determinadas las características del jugador que va a realizarlo, podremos ajustar las cargas de práctica tratando de que la estimulación que le proporcionemos esté dentro de las posibilidades de adaptación del deportista. Veremos a lo largo de los siguientes epígrafes del tema cómo adaptar o ajustar estas cargas de práctica en función de las condiciones de variabilidad al practicar, en función de la distribución o en función de la estrategia en la práctica elegida. Por último, es necesario detenerse sobre un aspecto que es fundamental para cualquier proceso de aprendizaje o de entrenamiento, que es la medida. Es requisito inexcusable establecer sistemas de evaluación que nos permitan hacer un seguimiento a la evolución del deportista y del mismo modo es así en el caso del entrenamiento de la técnica, para saber si hemos ajustado adecuadamente la técnica, la carga, si el deportista está progresando adecuadamente, si se está estancando o está disminuyendo su capacidad. Es necesario que planifiquemos procedimientos para poder evaluar el gesto técnico. Podremos resumir esta concepción inicial o esta introducción al entrenamiento de la técnica con la frase que aparece mostrada en la pantalla, en la cual queremos afirmar que para permitir que un deportista mejore su rendimiento técnico, debemos de proporcionarle a través de los ejercicios que le propongamos la posibilidad de explorar todas sus potencialidades, facilitándole actividades que le permitan adaptarse a un nivel superior de rendimiento, de manera que maximicemos la práctica, ya que solo de esta manera se podrían alcanzar mejoras que sean realmente significativas. Es especialmente importante la cuestión de maximizar la práctica, o dicho de otra forma, hacer que la práctica sea lo más significativa posible para el deportista. El tiempo que tenemos disponible para trabajar con los deportistas es reducido, es limitado, y por lo tanto el tiempo que están con nosotros debe de ser exprimido al máximo. Debemos de conseguir que la experiencia y la vivencia que tienen los deportistas con su entrenador les permita progresar en el menor tiempo posible y con la mayor estabilidad, con la mayor aprendizaje posible. Esto es lo que vamos a tratar de exponer de ahora en adelante, tratando de resolver cuestiones típicas de aprendizaje motor y que aplicaremos al entrenamiento de la técnica deportiva.
Por ejemplo, cuando tratamos de aprender un gesto técnico, ¿de qué forma es más adecuado plantear la práctica? ¿Dividiendo el gesto por partes o ejecutando el gesto de manera completa desde el comienzo? Esto es lo que denominamos práctica analítica o práctica global. Otra cuestión que no está resuelta y que está mejor abordada en el entrenamiento de la fuerza o el entrenamiento de otras capacidades condicionales es cuál es el tiempo que tiene que transcurrir entre las distintas estimulaciones, entre las diferentes sesiones o entre los diferentes ensayos de práctica. ¿Y cuál es el efecto que tiene concentrar las sesiones de práctica, concentrar los entrenamientos, y qué efecto tiene el distribuirlas con mucho tiempo de descanso? ¿Y qué efecto tiene en el entrenamiento de la técnica, en la mejora del gesto técnico? Otra de las cuestiones que trataremos de dilucidar será si es mejor flexibilizar los patrones motores, practicando los gestos técnicos en condiciones de variabilidad, o es mejor asentar un patrón motor específico, cerrado, antes de aplicarlo en condiciones variables, ajustándolo a diferentes condiciones del entorno. Y por último, reflexionaremos sobre otra de las cuestiones típicas en aprendizaje motor y que tiene su relevancia en entrenamiento de la técnica, en el que cuando tenemos que practicar o tenemos que aprender varias habilidades y no solamente una, nos planteamos si es más conveniente practicar todas las habilidades desde el comienzo o secuenciar el aprendizaje y el entrenamiento de las habilidades en función de que se vayan asentando los aprendizajes de cada uno de ellos. Es decir, comenzando por aprender la habilidad 1 y cuando ya se encuentra asentada, comenzar con la habilidad 2, luego con la habilidad 3, así hasta dominar el repertorio de gestos técnicos que pretendemos mejorar en nuestros deportistas. Estas serán algunas de las cuestiones que plantearemos a continuación. Hasta ahora hemos simplemente reflexionado sobre el concepto básico de entrenamiento de la técnica, sentando las bases según los principios del aprendizaje motor, cuestionándonos ciertas preguntas que surgen a cualquier entrenador a la hora de plantear el entrenamiento de la técnica y que las veremos a partir de ahora en los siguientes apartados de estrategia en la práctica, cómo distribuir la práctica en el entrenamiento de la técnica, el efecto de la práctica en variabilidad y la práctica en interferencia contextual. Hasta aquí este módulo introductorio. Muchas gracias por su atención y pasaremos al siguiente apartado. Como comentó el compañero en el vídeo pasado, el objetivo de este módulo era observar o intentar demostrar cuál era la mejor manera de entrenar la técnica. Para ello, vamos a intentar contestar a las siguientes preguntas. La primera de ellas sería: ¿de qué manera es mejor realizar la actividad, si dividiéndola en partes o practicándola de una manera completa? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre los ensayos, las series y las sesiones de práctica? Si es mejor practicar una habilidad y una vez aprendida pasar a otra o aprender varias de manera simultánea, o si sería mejor practicar un patrón motor específico de la ejecución o flexibilizarlo practicándolo en condiciones de variabilidad. Ahora nos vamos a centrar en la estrategia en la práctica y en la distribución de la práctica. La estrategia en la práctica va a intentar responder a si es mejor practicar de una manera completa o dividiendo la ejecución técnica en partes. Dentro de ella tenemos dos tipos, la práctica global y la práctica analítica, que en este módulo veremos de manera menos detallada, puesto que otro compañero la detallará de una manera mucho más específica. ¿Cuál de ellas dos es la más eficaz? Pues esto va a depender de diferentes factores, como puede ser la etapa de aprendizaje, la edad, la situación, la madurez o las características de la habilidad. Y esto va a provocar sobre el jugador diferentes situaciones. La práctica analítica se divide en dos partes, fraccionamiento y segmentación, que se caracteriza el fraccionamiento por la ejecución de cada una de las partes del gesto por separado y finalmente se engloban todas, y la segmentación sería la ejecución de una parte, después haríamos la primera parte y la primera, la segunda y la tercera, así sucesivamente hasta completar todas las partes
de la técnica. Por su parte, la práctica global se encuentra dividida en 3 módulos, sería simplificación, global con polarización de la atención y ejecución lenta del movimiento. La simplificación sería facilitar la situación de práctica global. La global polarizando la atención es realizamos el gesto de manera completa, pero nos centramos en alguna de las partes de la ejecución, y con la ejecución lenta del movimiento sería la realización global del gesto, pero a una menor velocidad, con lo que facilitaríamos la ejecución del mismo. Si nos centramos en la distribución de la práctica, contestamos a ¿cuánto tiempo debe transcurrir entre ensayos, series o sesiones? En este sentido, tenemos 2 tipos de práctica, la práctica concentrada y la práctica distribuida. Lo que buscamos con este tipo de práctica es una relación óptima entre el número de ensayos, series, sesiones y tiempos de recuperación que tiene que haber entre las diferentes ejecuciones. Se aplica tanto en el rendimiento deportivo como en el aprendizaje motor. Ahora, si nos centramos en la práctica concentrada, lo que buscamos con ella, o cómo se trabajaría, sería realizando periodos de descanso pequeños en relación con los tiempos de práctica. El tiempo de descanso entre ensayos, por lo tanto, debería ser siempre inferior al invertido en cada uno de los ensayos. Para poner un ejemplo, si yo voy a realizar una conducción de balón que dura 15 segundos, el tiempo de recuperación que tendría que dar posterior a este tiempo de práctica sería inferior al tiempo invertido en la misma, es decir, tendría que estar menos de 15 segundos descansando. Por su parte, la práctica distribuida lo que pretende es dar tiempos de descanso grandes en relación a los tiempos de práctica. El tiempo de descanso entre ensayos siempre debería ser superior al tiempo invertido durante cada uno de estos ensayos. Este sería el caso inverso al anterior, es decir, si yo realizo una conducción de 15 segundos, debería dejar más de estos 15 segundos de descanso antes de volver a iniciar posteriormente la actividad. ¿De qué va a depender que nosotros utilicemos un tipo u otro de práctica? Pues por un lado, de la etapa deportiva en la cual nos encontremos, es decir, si estamos en formación o en alto rendimiento. Cuando estamos más en una etapa de formación, lo que buscamos es una práctica más distribuida, porque los deportistas no están preparados para asumir tanta carga de entrenamiento, así como para evitar cualquier tipo de aburrimiento o monotonía como consecuencia de la ejecución repetida de las acciones. Sin embargo, cuando más nos acercamos a una etapa más competitiva, de alto rendimiento deportivo, buscamos en muchas situaciones o se puede emplear una práctica concentrada, ya que los deportistas están mucho más preparados para soportar este tipo de estrés o de intensidad dentro del trabajo. El contexto también es muy importante, si estamos en un ámbito recreativo, educativo, competitivo. En este caso, en un ámbito recreativo, sería similar a una etapa inicial de la formación y, por lo tanto, también utilizaríamos una práctica más distribuida, en la cual hubiera tiempos de recuperación para que haya una relación social entre cada uno de los participantes o los integrantes del equipo, mientras que, conforme vamos pasando a un ámbito más competitivo, el objetivo principal es el aprender y el mejorar. Por lo tanto, podríamos practicar de una manera más concentrada para conseguir así mayores beneficios o no perder tanto tiempo en las ejecuciones o los entrenamientos. La presencia de la cercanía a las competiciones. Esto es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos una competición próxima, posiblemente nos interese trabajar los 2 o 3 primeros días de la semana de una manera concentrada para posteriormente poder dar así unos tiempos de recuperación óptimos y que nuestros deportistas lleguen en la mejor situación posible a el partido, a la situación competitiva. Por su parte, si no hay cercanía a las competiciones y quedan lejanas, podemos trabajar de una manera distribuida, de manera que los deportistas no sufran tanto y tengan unos mayores tiempos de recuperación y de asimilación de toda la información referente a la técnica. También sería muy importante el tiempo disponible de los deportistas, es decir, si yo quiero trabajar una habilidad y solo dispongo de una hora diaria, pues posiblemente tenga que realizar una práctica mucho más concentrada que si dispusiera de 2 horas.
Con esto a lo que me quiero referir es, si trabajo de manera concentrada, voy a ganar tiempo de práctica, voy a conseguir una menor necesidad de entrenamiento, un menor tiempo de entrenamiento en mis deportistas. El tipo de habilidad, si es una habilidad continua, una habilidad discreta, una habilidad motora o cognitiva. Aquí es muy importante los tiempos de recuperación cuando estamos tratando con habilidades cognitivas. Siempre que se introduzca o siempre que se afecte, se incida sobre el sistema nervioso central, tenemos que dar unos tiempos de recuperación óptimos para que pueda asimilar toda la información y evitar así cualquier tipo de fatiga. Esto lo conseguiríamos con un tipo de práctica distribuida. Por su parte, la práctica concentrada podría incidir más sobre una habilidad de tipo discreto o motor, las cuales, al referirnos al aspecto motor, podría soportar un mayor tipo de carga, y al ser una habilidad discreta, como ya de por sí tiene tiempos de recuperación entre cada una de las ejecuciones, no importaría trabajar de manera concentrada. Y por otro lado, tenemos el tipo de entorno en el cual nos encontramos, si es un entorno predecible o impredecible. Aquí no es tan importante el tipo de práctica que se utiliza, pero sí que debemos tener en cuenta que en un entorno impredecible podríamos trabajar de una manera más distribuida, ya que así aprovecharíamos los tiempos de recuperación para intentar aplicar cualquier otro tipo de práctica dentro de esos periodos de descanso. Sin embargo, en un entorno predecible, normalmente los niveles de fatiga como consecuencia del efecto del ambiente son menores y por lo tanto podríamos trabajar de una manera más concentrada e intentando sobrecargar más al sistema. Con lo que acabo de comentar, habríamos contestado a la primera parte del índice, el cual se corresponde con las estrategias en la práctica y la distribución en la práctica. Y ahora pasaríamos a la práctica en variabilidad y posteriormente a la práctica en interferencia contextual. Bien, siguiendo lo que es el índice que colocamos al principio, ya conocemos qué es el entrenamiento de la técnica, cuáles son los conceptos que debéis de tener en cuenta a la hora de diseñar posibles actividades futuras. Hemos visto cuáles son las mejores estrategias que podemos utilizar para lo que es el entrenamiento y la práctica de la técnica, y hemos visto cuáles son igualmente la distribución de la práctica en los diferentes modelos que os se han presentado. Ahora nos centraremos un poquito en la parte ya más de aplicación práctica, lo que son los modelos de práctica que se pueden utilizar para lo que es la práctica, en este caso, de la técnica. En este caso, nosotros nos vamos a centrar, o yo particularmente me voy a centrar en lo que es la práctica en variabilidad, en la cual lo primero que debemos conocer que es, evidentemente, qué es la práctica en variabilidad, y esta será una de las preguntas que vamos a tratar de contestar durante lo que es esta parte del módulo y la presentación, ¿vale? La variabilidad es una característica inherente a la naturaleza y en especial a los seres biológicos. Existen dos modelos de práctica en este caso, uno de ellos es la práctica específica y el otro es la práctica en variabilidad o variable. En este caso, la práctica específica nos referiríamos a la ausencia de variabilidad en este caso, ¿vale? La práctica en variabilidad se define como la ejecución de una propia habilidad motriz en diferentes condiciones de ejecución. Estas variaciones que nosotros podemos provocar o producir se pueden dar sobre el propio patrón motor del deportista o el jugador, o por el contrario sobre el contexto en el cual esté sometido. En este caso, cuando nos referimos a las variaciones sobre el propio patrón motor, en este ejemplo que nosotros planteamos es el del pase a un compañero. Podemos realizar el golpeo con el interior del pie, podemos realizarlo por el contrario con la superficie exterior, con el exterior del pie, o por el contrario podemos realizar con el propio empeine, así como las diferentes variables que nosotros podemos utilizar a la hora de realizar un pase. Cuando por el contrario nos referimos a las variaciones sobre el propio contexto, en este ejemplo que proporcionamos, nos referimos a la superficie de práctica. Podemos jugar o podemos practicar en un campo de césped natural, como son muchos de los que nos podemos encontrar en la dinámica del juego. Podemos realizarlo, por el contrario, en campos de césped artificial, que últimamente están muy promulgados, sobre todo en las categorías inferiores, o podemos, por el contrario, realizarlo en un campo de tierra. A la pregunta de por qué se muestra beneficiosa la práctica en variabilidad,
pues el ser humano de alguna forma utiliza la propia variabilidad, tanto intrínseca como extrínseca, para explorar de una forma más adecuada las condicionantes que el entorno nos proporciona y, con este caso, mejorar el control de su propio movimiento. De esta forma nos permite adaptarnos de una mejor manera a las condiciones cambiantes que el entorno nos proporciona. Y por tanto, esto nos da la capacidad inherente al ser humano de aprender. Por tanto, podemos decir que el efecto de la variabilidad sobre el aprendizaje de habilidades abiertas, prácticamente, como podemos observar, es en todas las acciones que se producen en el fútbol, en la cual estamos en contacto e interacción con adversarios, con el terreno de juego, con el balón, permitirá la formación de esquemas o patrones motores más actualizados y ricos y variados, dando al deportista la capacidad de adaptarse de una forma más adecuada a las posibles variaciones del medio en el cual se está sometido. Por tanto, cuando nosotros aplicamos un entrenamiento en carga en variabilidad, en esta diapositiva que se presenta aquí la vamos a dividir en 3 fases, que están separadas justamente por las líneas, ¿vale? El estado inicial del deportista se encontraría en una capacidad normal de ejecución, en estabilidad. Cuando nosotros aplicamos una carga de entrenamiento en variabilidad, que está marcada por la línea azul, lo que producimos es una pérdida de rendimiento de nuestro deportista, que trata de buscar aquellos... la variabilidad, o sea, trata de buscar las posibles dinámicas intrínsecas de la tarea y del propio deportista, tratando de adaptarse de una forma más adecuada a las condiciones de esa nueva habilidad que nosotros le hemos planteado. A medida que este deportista va consiguiendo alcanzar estas adaptaciones a esa nueva tarea, va consiguiendo un mejor o mayor rendimiento, lo que le va a producir es que finalmente consiga una adaptación adecuada a la tarea que nosotros le hemos propuesto. Aquí podríamos llevar un ejemplo, ya que este está derivado al tenis, lo podríamos llevar al fútbol, que es lo que más probablemente os interese. En este caso, cuando nosotros planteamos a nuestros jugadores la realización de un rondo, un 5 contra 1, un 6 contra 2, y le metemos la carga en variabilidad de que tengan que realizar cada uno de los pases o toques al compañero con diferentes superficies de juego. Nunca se puede repetir la misma situación de golpeo en una u otra acción de la propia actividad, ¿vale? A medida que se metemos esa actividad, los deportistas van a perder un rendimiento derivado de la dificultad que tienen para ir realizando la misma actividad con diferentes superficies, lo que va a producir que la tarea sea un poquito lenta y dificultosa para ellos. A medida que van determinando cuáles son las características de la nueva tarea y van adaptándose de una forma adecuada a la situación que nosotros le planteamos, van a conseguir que esas diferentes situaciones de golpeo sean mucho más fluidas y con lo cual consigan adaptarse de una forma adecuada a la exigencia de la tarea que nosotros les hemos pedido en este caso. A la pregunta de cuáles son los niveles y procedimientos adecuados de la variabilidad, trataremos de responder con la siguiente parte de este módulo. Los niveles de carga en variabilidad deben estar próximos a las perturbaciones naturales. ¿Con esto qué queremos decir? Que deben estar muy relacionados con cuáles son las tareas o habilidades que ellos tienen que solventar durante lo que es la acción de las diferentes acciones de juego en este caso. Si provocáramos en este caso niveles excesivamente altos o excesivamente suavizados de variabilidad, si los realizáramos demasiado altos, lo que produciríamos serían posibles apariciones de patrones motores que nosotros no deseamos en este caso. Y por el contrario, si los realizáramos con una carga en variabilidad demasiado suavizada, lo que produciríamos en el deportista sería una nula adaptación. Quizás porque esa tarea que nosotros le hemos solicitado no ha sido exigente como para que tenga que realizar ningún tipo de modificación o adaptación a su patrón motor. A partir de todos estos conocimientos que nosotros hemos podido dar en el entrenamiento en variabilidad, seguiremos lo que es el índice establecido en nuestro índice de diapositiva con el entrenamiento práctica en interferencia contextual. Una vez explicado qué es el entrenamiento de la técnica, cuál es la estrategia en la práctica que mayor beneficio provoca, cómo debemos distribuir esta práctica y en qué consiste la práctica en variabilidad, ahora vamos a pasar a la práctica en interferencia contextual.
que correspondería a contestar a la pregunta de cómo es mejor entrenar la técnica. Si practicando una sola habilidad o aprender varias de manera simultánea. Para esto vamos a empezar dando una explicación de qué es la interferencia contextual. La interferencia contextual es la ejecución de diferentes habilidades motrices dentro de una misma sesión. ¿Vale? Dentro de ella existen 4 niveles, que serían en bloque, en serie, combinada y aleatoria. La práctica en bloque haría referencia, o mira, vayamos a poner un ejemplo. Ponemos un ejemplo en el cual tenemos un control, un pase, dominio de balón y una ejecución. La práctica en bloque, lo que ejecutaríamos es, realizaríamos los 40 controles, 40 pases, 40 conducciones y 40 dominios de balón, hasta finalizar todos y cada uno de los ensayos que teníamos previstos de cada una de las habilidades. Por su parte, cuando trabajamos en serie, seguiríamos teniendo el mismo número de ensayos de práctica, pero ahora lo que haríamos sería un control, un pase, una conducción, un dominio de balón. Un control, un pase, un dominio, una conducción, un dominio de balón, y realizaríamos esta secuencia tantas veces como fuera necesario hasta completar el número de ensayos totales que teníamos previstos para la sesión. La práctica combinada, que sería la tercera que hemos presentado anteriormente, lo que efectuaría sería la ejecución en bloques de cada uno de los diferentes ensayos, de manera que yo lo que haría es, realizaría 5 controles, 5 pases, 5 conducciones, volvería a poder hacer 5 pases, 5 controles, 5 dominios de balón, es decir, haría bloques de X número de ensayos y los podría trabajar de manera aleatoria, es decir, cogería uno, después el otro de manera aleatoria, hasta completar todos los ensayos que teníamos previstos. Y por su parte, la práctica en aleatoria, que sería el último de los niveles que hemos presentado aquí, lo que efectuaríamos sería, de manera totalmente aleatoria, ir realizando cada uno de los tipos o de las habilidades que habíamos presentado a trabajar dentro de la sesión de manera aleatoria. Es decir, ahora efectuaría un pase, ahora efectuaría un control, ahora volvería a efectuar un pase, un dominio de balón, una conducción, siempre trabajando de la manera más aleatoria posible. Con los 4 tipos de práctica que hemos visto, encontraríamos diferentes situaciones y diferentes beneficios. Como hemos dicho, estaba la práctica en bloque, serie, combinada y aleatoria, y lo que provocamos con cada una de ellas es un incremento de la interferencia contextual dentro de la práctica. Es decir, en bloque sería lo más fácil, en aleatorio sería la manera más difícil de trabajar, pero en un tipo de habilidades abiertas, como es el caso del fútbol en el que nos encontramos actualmente, en el cual nuestros deportistas van a tener que realizar un sinfín de acciones sin tener un orden aparente, sería mejor realizar un trabajo de manera aleatoria, ya que se asemeja mucho más a las condiciones de práctica reales que encuentran nuestros deportistas en cualquier situación de un partido o incluso en un entrenamiento. ¿Qué niveles de interferencia son los que producen unas mayores mejoras? ¿Vale? Pues a corto plazo la práctica en bloque aporta un mayor rendimiento. ¿Por qué aporta un mayor rendimiento? Pues porque al realizar la ejecución sistemática de una habilidad de manera continua, una vez, otra vez, el deportista asimila solo la información correspondiente a esa habilidad y le permite ejecutarla a corto plazo de una manera más eficaz y obteniendo un mayor resultado. Por su parte, cuando trabajamos a largo plazo, o sea, cuando trabajamos una interferencia contextual, ¿vale?, practicando de manera mucho más aleatoria, a largo plazo obtenemos un mayor beneficio y en transferencia también. ¿A qué se debe esto? Pues como he comentado anteriormente, al trabajar de manera aleatoria, lo que estamos efectuando es estamos intercalando la ejecución de las diferentes habilidades. Por lo tanto, sobre el sistema creamos una mayor incertidumbre,
lo dejamos en una fase de fatiga que impide que a corto plazo se observe un rendimiento muy bueno, pero conforme damos tiempos de recuperación óptimos, vamos observando que este rendimiento sí que se va alcanzando porque los deportistas han tenido un aprendizaje latente. Así como al pasar a realizar un test de transferencia o al transferir este entrenamiento a una práctica en situación real, también se muestra más eficaz por lo que hemos comentado, porque realmente están entrenando de una manera muy similar a la cual van a trabajar después en una situación real de juego. ¿Cuándo deberíamos utilizar un tipo de práctica u otra? Pues esto depende del tipo de entorno y del tipo de habilidad con la cual nos encontremos. Cuando vamos a trabajar en bloque son en entornos estables, es decir, en aquellos donde la situación de práctica no cambia, podría ser el chut de un penalti en el caso del fútbol, o si nos centrásemos en otras disciplinas deportivas, pues podría ser un tiro libre en baloncesto o un saque en tenis, y en habilidades cerradas, ¿vale? Serían aquellas... ¿Podemos cortar un momento? Ah, vale. En entornos estables serían aquellos en los cuales las situaciones del entorno no cambian. Por ejemplo, nos encontramos en un pabellón, ¿vale?, en el cual no hay viento, no hay gente que nos modifique nuestra situación, ¿vale?, una situación lo más cerrada posible. Y en habilidades cerradas serían aquellas en las cuales no hay ningún tipo de interacción, o la interacción que hay con el resto del entorno que me rodea es muy reducida. Por ejemplo, en el caso del fútbol nos encontraríamos con una habilidad cerrada, o lo más cerrada posible en este ámbito sería el chut de un penalti. En otras disciplinas deportivas podría ser el tiro libre en baloncesto o el saque en tenis. Por su parte, la práctica aleatoria se suele utilizar más cuando la situación de práctica real se produce en entornos inestables, es decir, como puede ser un campo de fútbol, que puede estar el césped levantado, que nunca sabe si va a estar más largo o más corto, si lo han regado o no lo han regado, cómo va a correr el balón, y sobre todo en habilidades abiertas. ¿Por qué en habilidades abiertas? Porque son aquellas en las cuales el deportista se tiene que adaptar a aquella situación que le provoca el entorno. Es decir, aquí no depende solo de mí, sino depende de mí y de las interacciones con el entorno, ya sea con el campo en el que me encuentro o con los rivales. Para finalizar el tema, hemos diseñado 3 preguntas control, las cuales os pueden permitir valorar o tener una aproximación de si hemos captado toda la información que se ha presentado durante el módulo. La primera de ellas nos diría si seríamos capaces de elaborar una tarea en variabilidad para trabajar el chut a portería. La segunda, si seríais capaces de crear una sesión en la cual se llevara a cabo un trabajo en interferencia contextual. Para ello, elegir diferentes habilidades dentro del fútbol que vosotros consideréis importantes y realizar una progresión de ejercicios o diseñar la sesión de manera que haya algún tipo de interferencia y explicar qué tipo de interferencia estaríamos practicando, ¿vale? Si fuese en bloque, en serie, concentrada o en aleatoria. Y por último, ¿qué tipo de estrategia en la práctica utilizarías principalmente para el aprendizaje de las habilidades en fútbol? ¿Y por qué? Con esta pregunta lo que queremos ver es si habéis integrado todos los conceptos, si tenéis claro a qué tipo de práctica se refiere el entrenamiento, la habilidad del fútbol, si es una práctica en un entorno estable o inestable, si es un tipo de práctica más abierta, si las habilidades son más abiertas o más cerradas, y a partir de ahí que intentéis contestar en función de toda la información que hemos dado en este módulo.